¿Sí? ¿Ven la presentación? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien, al pelo. Cualquier cosita me paran, me preguntan. Me gusta que las clases sean más charladas que otra cosa. Si tienen dudas, que me pregunten, por favor. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ahora como principios lo que es la hiperplasia prostática benigna o hipertrofia prostática benigna. ¿Sí? Ustedes van a ver ahí la anatomía de los órganos genitales internos del paciente. Llegan a ver acá la vejiga. Esto grueso que está acá es el músculo detrusor, la entrada de los uréteres. Y esto que está acá, que tiene 3 cuerpos, es la próstata. ¿Sí? En este momento vamos a hablar de la hiperplasia que se presenta en este sector, en la próstata. Esta es una próstata de características normales. Ahí tienen una próstata de características anormales. ¿Mm? Entonces, acá está la próstata. Ustedes la parte anatómica ya la conocen, pero lo que queríamos significar que hay diferentes zonas que se pueden presentar. Que tenemos una zona central graficada con la letra A, una zona fibromuscular, ¿sí? Que es la B, una zona de transición. Esta zona de transición ténganla muy presente, a la zona de transición. ¿Se escucha? Sí, se Hola. Sí, escucha, profe, profesor. perfecto. Bueno, esta también es una zona, ¿no es cierto? La zona D, que es la zona periférica. Toda esta zona periférica se tiene que establecer. O sea que el punto C, o sea, la zona de transición, y el punto D tiene que tener mayor preponderancia en las clases que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una hiperplasia prostática benigna, una hiperplasia o hipertrofia prostática benigna, se presenta en las zonas periuretrales, generalmente E, C, A, ¿me entiende? Y si vamos a ser más estricto, en la zona C, en la zona de transición periuretral. Entonces ahí se puede hablar que es una hipertrofia prostática benigna. Pero cuando ya toma la periferia, la C, la zona D, la periferia, ya podemos estar hablando, o la medicina puede estar hablando, de que se trata de un cáncer prostático. Primera gran diferencia. Si toma las zonas periféricas, toda la zona periférica, ya se puede hablar en un principio de cáncer prostático. Si toma la zona periuretral, todo lo que está alrededor de la uretra, fundamentalmente la zona de transición, es donde se van a producir el agrandamiento de elementos de la próstata. Este es otro elemento que hay que tener muy en cuenta. Esta es la vejiga normal, ¿no? Acá están los uréteres, son los orificios ureterales, ¿sí? Este es el trígono, el músculo. Tenemos el esfínter interno, uretral interno, ¿sí? El cuello de la vejiga, el esfínter ureteral externo, el esfínter, y este musculito que está acá tiene una gran preponderancia en lo que es la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Que es el músculo detrusor. Este músculo detrusor, perdón. El músculo detrusor, ¿sí? Esto ya lo conocen, ustedes saben que por lo regular la micción es un cambio indoloro, es una función indolora, que ocurre alrededor de 8 veces en 24 horas, y una persona promedio elimina entre 1 y 2 litros en 24 horas. Recordemos nuevamente la diuresis horaria de 30 a 60 mililitros hora. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? Es un crecimiento no maligno. No vamos a hablar de la malignidad, sino que vamos a hablar de lo normal, o sea, crecimiento no maligno de la glándula prostática debido a un exceso de crecimiento celular
de los dos componentes prostáticos. El componente epitelial glandular y el componente estromal músculo liso, con una disminución del índice apostósico, muerte celular programada. ¿Qué es lo que me está diciendo esta última frase? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Cualquier cosa me paran, me preguntan. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Todas las células que de nuestro cuerpo y de los órganos de nuestro cuerpo tienen un crecimiento, maduran, ¿sí? Y luego tienen un índice apostósico, que significa una muerte celular programada, porque esas células, muerte celular programada, son reemplazadas por células nuevas, que tienen un crecimiento. ¿Ah? Entonces se mantiene en un equilibrio ese órgano con la muerte de células, con el crecimiento de células, muerte de células, nacimiento. Pero cuando hay una disminución de ese índice apostósico, de esa muerte celular que se presenta en el tejido prostático, sobre todo en la zona de transición, haciendo hincapié, o en la zona periuretral, ahí es donde se produce ahí es lo que produce que no se mueran tantas células, que se mantenga viva, siguen naciendo células, siguen creciendo, siguen produciéndose células, pero no se mueren como estaba programada. Al no morirse como estaba programada, se empieza a producir una tumoración, un crecimiento anormal de esa zona. Esa zona de crecimiento normal que va a producir un aplastamiento, al crecer se va aplastando o va obstruyendo la luz de la zona proximal, que es la uretra, periuretral. ¿Sí? Entonces, ¿qué va haciendo? Va obstruyendo la zona. Y esto va a causar distintos inconvenientes para el paciente. Ustedes van a ver acá una próstata de tamaño normal, ¿sí? Y van a ver acá una próstata agrandada. Miren cómo la diferencia que existe, ¿ven? Y acá van a ver cómo la uretra se va, y todo lo que es la zona periuretral, toda esa zona, sobre todo el punto C que está acá, que era la zona de transición, es lo que va a producir un agrandamiento, una tumoración que va a provocar la obstrucción de la uretra, va provocando paulatinamente la obstrucción de la uretra. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profe. Dejen de dormir. Ajá. No, duerman lo que quieran, no hay problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El factor de riesgo es una edad suficiente para los hombres a partir de los 40 años por mecanismo posiblemente hormonal. ¿Qué dice? Que hay una disminución de las una disminución de los andrógenos, disminución de los andrógenos. Esta disminución de los andrógenos puede ser una de las causas o las causas posibles de que se produzca y empiece a reducirse el índice apostósico, a modificarse ese índice apostósico y permitir el crecimiento prostático. No se encuentran datos que avalen la influencia de factores como raza, aspecto, la dieta, la actividad física, la actividad sexual, otros factores genéticos. Pero sí pareciera que la actividad física puede ejercer un efecto protector, y fármacos como los bloqueadores alfa reducen el riesgo de los. Cuando hablamos de los productores, como los bloqueadores alfa, estamos hablando de todos los bloqueadores de la síntesis de hormonas hormonales, de hormonas masculinas. Y acá vamos a ver que se cree que el crecimiento de la glándula prostática depende del desequilibrio hormonal, como sea, a partir de los 40 años. A partir de los 40 años, en todos los hombres, tanto en hombres como en mujeres, empieza a haber una reducción de la carga hormonal, sobre todo en los testículos. Como esto es una hiperplasia, la mujer no tiene próstata, esto es una hiperplasia prostática benigna. Entonces, a partir de los 40 años, puede empezar a secretar menores cantidades de testosterona, del andrógeno masculino.
Esta disminución en la cantidad de la hormona masculina circundante estimula la producción de factores de crecimiento celular. Y esto es la alteración que se a nivel prostático, originando un progresivo aumento del tamaño de la glándula. Esta disminución de la cantidad de hormona masculina estimula la producción de factores de crecimiento, altera la apoptosis celular, esa muerte celular programada, y esto hace que se produzca un crecimiento del tamaño de la glándula. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y acá préstele muchísima atención. Decimos que hay un prostatismo, que es un conjunto de síntomas urinarios obstructivos de vaciamiento, conjunto de síntomas urinarios obstructivos de vaciamiento y o irritativos de llenamiento. Recuerden esto, conjunto de síntomas urinarios obstructivos de vaciamiento y o irritativos de llenamiento, de origen urológico y no urológico, y cuya severidad no se explica sino por la interpretación de varios factores concurrentes. Hay varios factores que concurren a eso. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, como mencioné anteriormente, la obstrucción de la salida de la orina, ¿no es cierto?, por la vejiga. ¿Mm? Obstrucción de la salida vesical. Hay una obstrucción que permite eso. ¿Mm? El aumento del volumen prostático, los cambios histopatológicos del músculo detrusor. ¿Por qué? Cuando uno hace gimnasia, y sobre todo los físico-culturistas, por ejemplo, empiezan a hacer mucha gimnasia, y que empieza a crecer sus músculos. Entonces levantan mucho peso y crecen toda su musculatura crece. Y ustedes lo van a ver, esos cuerpos esculturales, con todo el físico, tanto en varones como en mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con el músculo detrusor? ¿Qué es lo que pasa con el músculo detrusor? El músculo interno, recuerden que el músculo detrusor, ¿qué es lo que hace? Que la vejiga se contraiga, elimine la orina, se relaje, se contraiga y se relaje. Cuando se produce una obstrucción en la salida por ese crecimiento, por esa tumoración que va obstruyendo la luz de la uretra, eso provoca que ese músculo detrusor tenga que hacer un mayor esfuerzo, una mayor fuerza para eliminar eso. Esos son síntomas, ¿no es cierto?, que recién de inicio. Entonces, ese músculo que era finito ahora tiene un grosor determinado para poder hacer fuerza. Pero llega el momento que ese músculo, al crecer tanto, no puede contraerse, no se contrae lo suficiente, avanza en musculatura, pero no tiene la fuerza y la capacidad de poder eliminar el contenido. A pesar de que hay una obstrucción a ese nivel, ese músculo no va a tener la capacidad de poder eliminar. Entonces, ahí se van a presentar una serie de síntomas que ya lo vamos a ver enseguidita. Perdón. Vamos a volver a la presentación. Entonces, esos son los cambios histopatológicos del músculo detrusor. Entonces, ya no tiene la fuerza suficiente para poder. La densidad de la musculatura lisa prostática también influye. ¿Mm? Y por supuesto, el deterioro neurológico de las vías eferentes y aferentes vesicales por la vejez y o por enfermedades específicas y los factores de índole psicológico, estrés, tensión emocional. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la fisiopatología? A ver.
si me deja presentarlo. Tenemos una fase de compensación, evidentemente, que si ese músculo, ¿no es cierto? Cuando empieza a haber una obstrucción que hace ese músculo, empieza del músculo detrusor, empieza a crecer, a agrandarse. ¿Para qué? Para poder seguir eliminando la cantidad de orina que se forma en la vejiga o que desemboca en la vejiga. Entonces, esa es una fase de compensación, pero después se presenta una fase clínica, donde ya empiezan a haber manifestaciones de síntomas de llenamientos y síntomas irritativos, síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Empiezan a aparecer una serie de síntomas, ya lo vamos a ver, y después empieza una fase de descompensación completamente, donde ese músculo detrusor ya no tiene la capacidad por el crecimiento excesivo de ese sector de la glándula prostática, ese adenoma prostático, ya no puede, ¿no es cierto? Y no tiene la fuerza el detrusor ese para poder eliminar la orina. Es lo que hablábamos anteriormente. Ya no tiene la capacidad de poder contraerse, entonces el paciente empieza con una serie de síntomas. Y esto tienen que acordárselo bien porque cada vez que se los preguntan en los exámenes no se los acuerdan, que son los síntomas obstructivos o de llenamiento, y el paciente manifiesta esta situación. El paciente nos comenta que tiene un chorro miccional débil, que tiene dificultad para iniciar la micción, que tiene un chorro intermitente, corta, echa un poquito de pis, corta, intermitente. Tiene una sensación de que no ha terminado de orinar, que tiene un vaciado incompleto, que queda y va a quedar orina en la vejiga, porque es uno de los problemas, que queden orinas, restos de vejiga en la orina, que queda un goteo postmiccional. Termina de orinar este pacientito y empieza a tener un goteo postmiccional, que en realidad todo esto de mejora la calidad de vida. Por ejemplo, si el paciente en su ropa interior ve que tiene un goteíto postmiccional, entonces puede, si no se da cuenta, puede llegar a manchar o a mojar su ropa interior y quedar en condiciones de tener olor a orina. Va a haber una retención urinaria, cuando más grande sea la obstrucción de la uretra, va a haber una retención urinaria, ¿sí? Va a haber disuria. ¿Qué es disuria? Cuénteme qué es una disuria, por favor. Alguien que esté despierto y me pueda contar. ¿Alguien? Es cuando va pocas veces a orinar, profe. No, disuria. Es dificultad, Dificultad. retraso, dificultad, retraso y dolor al ¿Dolor orinar. para orinar? Exactamente. Dificultad, retraso y dolor para orinar, que engloba muchos de estos síntomas. ¿Sí? Entonces decimos que la disuria es dificultad, retraso, dolor al orinar. ¿Ah? ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, estos son los síntomas obstructivos o de llenamiento, de vaciamiento, perdón, y los síntomas de irritativos y los síntomas irritativos. Cuando ustedes en cualquier parcial o cuando estén en la práctica clínica y ustedes observen a los pacientes, entonces le van a empezar a contar a ustedes qué son los síntomas obstructivos. ¿Mm? Obstructivos. Entonces usted le va a decir, mire señor, enfermero, yo tengo enfermera, yo tengo este problema, esto, chorro miccional débil, dificultad para iniciar la misión, chorro intermitente, sensación de vacío incompleto, retención urinaria, disuria. Pero también ustedes le van a preguntar, ¿qué otros síntomas tenía? Y le va a decir polaquiuria. ¿Qué era la polaquiuria? ¿Orinar mucho? ¿Qué es mucho? No, la polaquiuria. ¿Sí? Te escucho la polaquiuria. Se te cortó el micrófono. La Sí, frecuencia, sí. profe.
El aumento de la frecuencia de las micciones. Exactamente, aumento de la frecuencia. No quiere que tengan, no es poliuria, es polaquiuria. ¿Me Claro, entiendes? poliuria es mucho. Mucha cantidad de orina. En cambio, la polaquiuria es el aumento en la cantidad de la frecuencia miccional. ¿Sí? Eso me va a llevar a que pues, también todos estos síntomas desmejoran la calidad de vida del paciente. Y muchas veces al desmejorar la calidad del síntoma de vida del paciente lo lleva a la consulta. Esta puede ser una consulta precoz o puede ser... ¿Por qué? Porque también van a tener la necesidad de ir frecuentemente al baño. Cada rato tienen necesidad, aunque tengan muy poquita orina, ¿me entiende? También va a presentarse nicturia, la necesidad de levantarse frecuentemente por la quiuria, también por la noche, esa necesidad. Entonces, no puede descansar correctamente. Va a tener una urgencia miccional, que está todo, ustedes van a ver que está todo relacionado. La nicturia porque tiene una urgencia miccional. Entonces, al tener la necesidad, y ya quiero hacer pis, ya, necesito un baño ya, ¿no es cierto? Voy al baño y tengo, ¿no es cierto? Veo que hay un chorro débil, que hay dificultad para iniciar la micción. Siempre va a haber una dificultad para iniciar la micción. Hay disuria, ¿sí? Entonces, aquí en los síntomas irritativos hay polaquiuria, o sea, que hay una dificultad, un retraso y un dolor al orinar, ¿sí? Perdón, acá un retraso o un aumento, perdón, un aumento en la frecuencia, una nicturia, una urgencia miccional y sobre todo va a haber dolor suprapúbico, que también está relacionado con esto. Sí, dolor suprapúbico. Entonces, síntomas obstructivos son chorro miccional débil, dificultad al iniciar la micción, chorro intermitente, sensación de vaciado incompleto, goteo miccional, posmiccional, retención urinaria y disuria. Acá va a haber polaquiuria, nicturia, urgencia miccional y dolor suprapúbico. ¿Ven la diferencia que existe? ¿Pueden apreciar? ¿Pueden entender la diferencia que existe? Sí, profe. Parece que sí. Profe. Al examen físico, ¿cuándo Profe, se... disculpe, le hago una consulta antes que siga. ¿Cómo? O sea que un ciclista le da una consulta. Sí. O sea que un ciclista tiene menos probabilidades de sufrir de la próstata. Ay, está tan entrecortado, por favor, repetímelo más despacito porque está muy entrecortado. Si un paciente... Si un ciclista tiene menos probabilidades de sufrir de la próstata. Un ciclista tiene Sí. menos probabilidad. Acá, o sea, lo que te dice la teoría, lo que la teoría te refiere, que los que hacen actividad física tienen un riesgo menor. O sea, pareciera que tienen un riesgo menor de sufrir antecedentes prostáticos. ¿Sí? Pero recuerden, a medida que se produce un agrandamiento, a medida que la edad avanza, por ejemplo, a los 30 años va a haber una probabilidad de aumento de ese índice apostósico o de ese agrandamiento prostático de un 10%. A los 30 años va a haber un 20%. A los 40 años va a haber un 50% aproximadamente, y ahí es donde empieza el crecimiento. Va a depender mucho de la carga hormonal. Habría que hacerse, pues si ese paciente es alguien real, va a haber que hacerse un estudio de cómo está su capacidad hormonal o su estado hormonal, porque acá va a haber un índice de que dicen, una de las teorías, es que este paciente de determinada edad empiezan a los 40 años a reducir sus niveles de hormona, sobre todo de la testosterona, de los andrógenos masculinos, que es la testosterona. ¿Sí? Entonces, además también, no hay antecedentes o confirmaciones firmes que también esto sea hereditario, ¿no? Sino que por la naturaleza misma de esta reducción hormonal puede llegar a tener. ¿Por qué me hace la pregunta? No, porque mi hermano es ciclista. Ajá,
¿Y cuántos años tiene tu hermano? 42. Ajá. ¿Y tuvo algún antecedente de los que te fuimos mencionando? Yo lo que vi es que él va constantemente al baño. Ajá. Muy líquido. O sea, y le preguntaste si es porque consume mucho líquido o porque tiene algún síntoma ya, como la nicturia, la poliquiuria. Yo creo que ya tiene síntomas porque no toma mucho líquido. No toma mucho líquido. Entonces, Ujú. podría sugerirle, ¿no es cierto?, de que se haga un estudio hormonal y un estudio prostático, viste, que vaya al urólogo y se haga un estudio prostático. Habría que descartar la presencia de un adenoma prostático, pero además ver, al menos no sé si fue ya al urólogo, capaz que ya fue. No. Profesor, otra pregunta. ¿Y el roce Sí. del asiento en los testículos, eso genera alguna, o sea, más probabilidad de que se irrite la próstata? No te escuché, por favor, Que el repetímelo. roce- Sí, perdón, Ahí, lo que pasa es que estoy con datos, profesor. ahí, El roce del asiento le puede ah, generar problemas. aparentemente no, teóricamente no, aparentemente no, ¿viste? No creo que ese sea, porque sí, ellos tienen un asiento chiquitito, ¿no es cierto? La punta Sí. también es finita, que puede estar muy en contacto con los testículos. Si no, todos los ciclistas tendrían ese problema. Yo primera vez que lo escucho, o sea, creo que me preguntaste en algún momento anteriormente, pero habría que Por hacer un estudio. trombosis. Claro, ¿me entendés? Posiblemente, no, yo no escuché, al menos yo particularmente no escuché, ¿me entendés? Pero si no, todos los ciclistas tendrían ese trastorno. Habría que hacer un estudio un estudio, habría que hacer una investigación bibliográfica para ver qué se encuentra con respecto a los pacientes que tengan actividad de ciclismo, que hagan el ciclismo, y ver cuáles son las complicaciones más se presentan, sobre todo con el asiento por el contacto que está con respecto a los genitales, sobre todo testicular, y con respecto a la zona, a la zona rectal, anorrectal, porque el asiento sí es muy chiquito, Ujú. muy finito y bastante compacto, ¿no? Sí, Hace años que no ando en bicicleta, pero bien, profe. los veo pasar por la ruta, entonces puede ser. Sí, Profe, esta Bien, niña me profe, deja con gracias. incertidumbre, después voy a buscar algo, vamos a buscar algo. A ver, alguno de que esté ahí, que tenga un buen internet, si quiere hacer alguna investigación, o vos misma si tenés teléfono y computadora, vamos viendo si hay algún antecedente y me comentás, ¿querés? Así nos sacamos las dudas. Bueno, Bueno, profe. profe, porque yo sí, no sé si es así, yo también tenía esa misma pregunta, porque en los lugares donde venden las bicicletas, repuestos para bicicleta, venden esos asientos antiprostáticos, algo así creo que se llaman, y es ajá, justamente para evitar ese problema, dicen, no sé qué tan cierto sea. ajá. Bueno, lo investiguemos ahora, que sería muy interesante que nos saquemos las dudas. Busquen en Google, no sé si tienen libros, pues yo, los libros que yo tengo, ¿no es cierto?, no lo encuentro, no, más bien se dedican a la patología propiamente dicha, pero no a la especificidad de un deporte en particular como es el ciclismo, que es bastante interesante la pregunta, muy, muy interesante. Lo busquemos y me comentan, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, al pelo. Ahí se te escucha bien. Bueno, acá se hace un tacto rectal y cada vez se va reduciendo más, pero es un síntoma confirmatorio que el médico, que el urólogo realiza. Es introducir el dedo por el ano, como lo van a ver acá, ¿sí? Introducir el dedo por el ano y permitir tocar las características de la próstata, el tamaño de la próstata. ¿M? Debe ponerse énfasis en el tamaño, consistencia, superficie y sensibilidad de la próstata.
¿sí? Por eso, ¿no es cierto? Recordar que ocasionalmente el tacto rectal puede mostrar una próstata completamente normal, pero al igual tratarse de una hiperplasia prostática benigna por el crecimiento del lóbulo medio. ¿Ah? ¿Sí? Del lóbulo medio. Acuérdense, yo les decía que era la zona periuretral y por ahí parece que el lóbulo medio es el que está molestando y cuando se hace el tacto rectal no la pueden determinar perfectamente. De igual manera debe evaluarse la tonicidad del esfínter anal, reflejo bulbo cavernoso y la sensibilidad del perineo. Esta situación, toda esta situación hace que muchos de los varones, sobre todo los varones, no tanto ahora, porque ahora las cosas se toman con más naturalidad, ¿sí? Y además ya no es tan así de introducir el dedo en el ano. Entonces, cuando empezaron con síntomas obstructivos e irritativos, el paciente tiene miedo, o tiene, no sé si miedo, prurito, vergüenza, de ir al urólogo, porque el urólogo le dice, vos vas al urólogo por la próstata, te van a meter el dedo por ¿no es cierto? Perdonen la grosería. Te van a meter el dedo por A y entonces dejas de ser hombre, ¿no es cierto? Te va a gustar que te metan el dedo por ahí, entonces empieza todo ¿cómo se puede? Una fábula con respecto a esto. Entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el varón? Sobre todo empieza, primero que los varones son mucho más reticentes de ir al médico, eso lo saben ustedes, sobre todo los varones de determinada edad son muy reticentes de ir al médico. Una, que nos enfermamos poco y otra que no nos gusta ir al médico, no nos gusta para nada ir al médico. Pero eso hace que se retrase todo este proceso de agrandamiento avance y se retrase la probabilidad de retirar ese adenoma en tiempo y forma, con una cirugía, ¿no es cierto?, mucho más sencilla, con un abordaje mucho más sencillo, que el que tendría que hacerse con una cirugía a cielo abierto, cuando la próstata está tremendamente agrandada. Entonces, hay que desmitificar eso, ya no se usa mucho la ecografía, se usan mucho otros estudios, pero al Profe, urólogo, disculpe. sí, Yo había escuchado que ya no se hace el estudio así como usted está diciendo. Me dijeron a mí un señor también que él se hizo que lo hacen por láser o por otro tipo de estudio, ¿puede ser? a ver, el urólogo, si él cree conveniente de hacerlo, lo hace, están capacitados para hacerlo. Por eso te decía, cada vez se reduce más la probabilidad de que hagan esta maniobra, que introduzcan el dedo por el ano. Cada vez se reduce más, pero por ahí es necesario hacerla. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, boludo! ¿Qué pasó? Ay, perdón, profe, casi me caigo. Perdón. No te caigas, Me che. caigo. No te caigas. Entonces, cada vez se utiliza menos esta maniobra. ¿Por qué? Todo lo que yo le acabo de decir, ¿me entiende? Hay otros estudios que se pueden hacer que van a determinar el agrandamiento o no de la próstata. Hay muchos otros estudios que los vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que se refiere al láser, posiblemente lo que quizás no has entendido bien o quizás este señor no haya entendido bien es la extracción de ese adenoma mediante diferentes tipos de láser rojo, láser verde. Se introduce un ureteroscopio, miren, se introduce un ureteroscopio, se llega a la zona prostática, ¿no? Y ese ureteroscopio tiene incorporado un láser, por ejemplo, un láser rojo, un láser verde, va a depender del tamaño, y lo que hace es eliminar ese adenoma. ¿Me entendés? Sí, profe. ¿Ves? Le Por pido eso es lo que... disculpas por eso hacer es. eso. Pero sí todavía se utiliza en algunos casos donde el urólogo vea o crea que es conveniente hacerlo, porque por ahí le vamos a decir nosotros, está el concepto de decirle, no se hace nunca más el tacto. Entonces cuando yo vaya al médico,
el médico va a decir, bueno, póngase, le voy a hacer el tacto rectal porque tengo sospecha de algo, quiero confirmar o no algo. Entonces, le va a hacer el tacto rectal. Entonces, ahí empiezan todas las cargadas, las molestias, todo, de todos los demás sitios. Pero, como les digo, cada vez se reduce más, mucho más esta maniobra. Acá también hay un laboratorio que se hace, que es el antígeno prostático específico. Es una enzima producida por la glándula prostática que se encuentra en la sangre. En un estudio de sangre, por eso muchas veces hay que pedirle a los pacientes que se hagan un laboratorio, el médico le va a solicitar un laboratorio y le va a pedir el antígeno prostático específico. Pero este antígeno prostático, este examen, solo está indicado para ayudar en la pesquisa del cáncer prostático. Es un diagnóstico diferencial. Acá queda una incertidumbre. Yo me hago el antígeno prostático específico, que no tendría tanto valor para la hiperplasia prostática benigna si se encuentra este antígeno en sangre. Pero se lo puede escuchar, se lo puede encontrar y se lo encuentra, sobre todo en personas más grandes, pero generalmente la pesquisa de cáncer prostático para determinar, hacer un diagnóstico diferencial. Acá yo les voy a mostrar por qué. Su valor normal es menor de 4 nanogramos mililitro. El valor entre 4 y 10 nanogramos mililitro obliga a solicitar, ¿no es cierto?, un estudio más específico, total y libre, de manera de evaluar el índice libre, ¿no es cierto?, para ver si este índice está por debajo del 10% o si este índice es un mayor al 10%. O sea, si tiene menos de 4, ¿no?, podemos decir que posiblemente este paciente tenga que ser estudiado, seguido durante la evolución del trayecto de su patología. Puede estar cursando una hiperplasia prostática benigna, se lo sigue al paciente una vez cada 6 meses, una vez cada año, eso va a determinar el urólogo, se pide el antígeno prostático específico. Pero si encuentra valores, por eso es que la pesquisa de cáncer, si encuentra valores de este antígeno prostático específico, sobre todo de 4 a 10, cuando mayor sea el índice, obliga a solicitar el antígeno prostático específico total, libre, de manera la evaluación, el índice de antígeno prostático específico libre. Entonces, ahí se toma otro valor que sea menor al 10%, y esto nos indica la probabilidad, menor al 10, indica la probabilidad de que este paciente está o va a cursar con un cáncer prostático. Es tremendamente significativo porque este cáncer prostático los puede llevar a la muerte. Pero si este valor se mantiene entre 4 y menos de 4, el médico va a decir, bueno, dentro de 6 meses vamos a solicitar estudio, o una vez al año vamos a solicitar un estudio. Va a depender hasta qué valor tenga y qué evaluación haga para descartar el cáncer prostático. Se tiene que descartar. Entonces, valores normales menos de 4 nanogramos por mililitro los llevaría a pensar que está todo bien, que hay un agrandamiento de la próstata, ¿sí? Un agrandamiento de la próstata que solamente va a ser benigno. Pero si este valor, a medida que pasan los años, este valor va aumentando, se puede sospechar, y hay que hacer estudios mucho más específicos para ver que no sea un cáncer de próstata. Los exámenes complementarios, que es lo que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que es ecotomografía pelviana y eventualmente renal, útil en estimar el volumen prostático, es necesario para evaluar la vía de abordaje quirúrgico
ecotomografía pelviana, ¿no es cierto? Y también se hace una tomografía renal, útil para estimar, ¿no es cierto?, el volumen prostático necesario para evaluar el abordaje quirúrgico. Y cuando empezamos a hablar, ya empezamos a tocar temas de abordaje quirúrgico. Acá recuerden que se pueden hacer dos tipos de abordaje. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dos tipos principales de abordaje, que es la cirugía a cielo abierto y la cirugía con un abordaje por la uretra, que es, ¿no es cierto?, transuretral. Recuerden eso, una cirugía a cielo abierto y una cirugía que se va a hacer transuretral. Ya la vamos a ver. Ureterocitoscopía se recomienda cuando existe hematuria, antecedente de estrechez uretral, trauma uretral, uretritis, cáncer vesical, no prostático, cáncer vesical, y cirugías prostáticas. ¿Ah? Puede ser de utilidad para evaluar vías de acceso quirúrgico también. Acá, estrechez uretral, uno de los grandes problemas que se tiene y que hay que dilatar esa vejiga. Hay que determinar si esa estrechez uretral puede ser por un trauma o puede ser por un crecimiento anormal de la próstata o una hipertrofia o hiperplasia prostática benigna. Uroflujometría tiene más utilidad en aquellos pacientes que se someten a programas de vigilancia o para evaluar resultados del tratamiento médico inminentemente invasivos. ¿Sí? Cáncer de próstata, por ejemplo. Acá ustedes van a ver en este esquema, en este flujograma, cómo se maneja la evolución del paciente. Y vamos a ver sobre todo la sintomatología. La sintomatología prostática. Y se va a dividir esta sintomatología en una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la conducta médica que se vaya a tomar de acá en adelante del paciente que ha concurrido a la consulta médica. Si este paciente se encuentra en fase médica, la tolerancia y la calidad de vida no se altera, está buena, ¿no es cierto? Tiene una buena evolución y una conducta expectante. Pero si la conducta, si empieza a desmejorar la calidad de vida, por esos síntomas obstructivos, irritativos que mencionaba anteriormente, si la calidad de vida empieza a faltar, va a ser que tomar la medida de un tratamiento farmacológico. Si la sintomatología se encuentra en la fase 2, leve o moderada, el tratamiento puede ser farmacológico y este tratamiento farmacológico puede llevar a una buena evolución y acá le vamos a sumar el tratamiento farmacológico más el control del antígeno prostático específico. Si tiene un mal control, la farmacología no funciona, vamos a pasar a la fase 2 grave. Esa fase 2 grave me lleva a que tanto el mal control como la fase grave, fase 2 grave, me lleva a un tratamiento. Aló. Ya estoy comiendo a ver con la hora tempranito. La hora frío. Qué bueno, me encanta escuchar todo eso. Esa fase 2 grave me lleva a mal control de la fase 2 cuando ¿Qué sea habla? buena. No, ¿de qué se rige? Okay. Apaguen el micrófono, chicos. Está bueno, de paso damos clase y chusmeamos un poquito lo que pasa en sus casas o en donde estén. Entonces, dijimos, si hay un mal control, este tratamiento farmacológico no funciona, me va a ir a un tratamiento quirúrgico. Y en la fase 3, directamente es el tratamiento quirúrgico. Ya cuando los síntomas fueron severos, ¿no es cierto? Esos síntomas obstructivos y irritativos son severos, entonces me lleva al tratamiento quirúrgico. ¿Se entiende? Ahora pueden abrir los micrófonos y contarme. El tratamiento médico. El tratamiento médico o farmacológico va a tener los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos,
la inmensa mayoría de los pacientes, solo se mejoran con este tratamiento. ¿Ah? Mejorar con esto. Otro tratamiento médico que se usa es la tansulosina, posología de 0,4. Esto lo da el médico. Cuando le ponemos esta posología, 0,4 miligramos, que posiblemente a nosotros nos pregunten, mirá, que es un comprimido después del desayuno. Entonces, como nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento de poder leer la farmacología, ¿no es cierto? La farmacodinámica, farmacocinética, por eso podemos determinar. Estos medicamentos se usan en los tratamientos de la hiperplasia prostática benigna, puesto que relajan la musculatura del cuello vesical y facilitan la micción. 2/3 de las personas tratadas con bloqueadores alfa, manifiestan mejoría de los síntomas. ¿Sí? Estos dos medicamentos mejoran, la combinación de ellos mejora la sintomatología. Pero tiene efectos secundarios, que son trastornos eyaculatorios, sobre todo la tansulosina, tiene trastornos de eyaculación, mareos, hipotensión, ortostáticas, ¿ah? Y ausencia de complicaciones. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, si hay trastornos en la eyaculación, el hombre siente que su vida se está terminando. No sé por qué, pero esa es la... Tenemos también una conducta expectante. Hay una conducta expectante. El paciente asintomático o con síntomas leves, recuerden la sintomatología, signos obstructivos, signos irritativos. No se olviden de eso, por favor, síntomas obstructivos y síntomas irritativos. El paciente asintomático, o sea, hay un crecimiento, pero todavía no se han empezado a desarrollar o se han manifestado estos síntomas que habíamos hablado, o con síntomas leves y en ausencia de complicaciones, estos pacientes se les recomienda lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué es lo que dicen? Reducción de la ingesta de líquido, sobre todo en las noches o antes de acostarse, cuando requieren salir para algunas horas. Sin embargo, no deberá restringirse la ingesta total de líquido a menos de 1,5 litros al día. Tratar de tomar durante el día, antes de la noche, por supuesto, mucho antes de la noche, para que tome por lo menos 1,5 litros de agua hasta ahí. A la noche restringirla, o si yo voy a salir, restringirla. ¿Por qué? Por la famosa urgencia miccional. No retener la orina. ¿Sí? Orinar apenas sienta la necesidad de hacerlo. Esto también me lleva a pensar que yo puedo tener una urgencia miccional, pero por ahí estoy en situaciones de, por ejemplo, ustedes que están tomando clases, los varones que están tomando clases en forma presencial, que ya tienen más de 30 años o 40 años, o que están trabajando, ¿sí? En una empresa o en un negocio, por ejemplo, varones que están trabajando en el comercio, donde tienen que hacer atención al público, tienen ganas de orinar, deben hacerlo, deben pedir permiso, voy a orino y vuelvo, porque muchas veces no les permiten salir del salón o por la cantidad de gente no les permiten. Entonces se toman unos segunditos y van a orinar. Tomarse el tiempo suficiente para orinar, intentando realizar una doble micción. Evacuó primero y ahí forzar un poquito para evacuar una doble micción. Tratamiento de la constipación, si es que son pacientes que se constipan, consumir líquidos ricos en fibra, esos líquidos que se hacen hervir con pelones, para no estar constipado, ver la alimentación que sea rica en fibra. Bueno, ustedes saben mucho más de nutrición y dietética que yo. Revisión de medicamentos de uso habitual en pacientes a fin de sustituir a aquellos que tienen efectos en el aparato urinario.
Reducir la cafeína, el alcohol es irritante en general, evitar el frío ambiente y las bebidas frías. Recuerde que cuando hace mucho frío, algo que puede alterar la micción son diferentes situaciones. Por ejemplo, la temperatura ambiente. Cuando hace frío, muchas veces se tiene más necesidad de orinar. Cuando el alcohol, bueno, es relativo. Sí, el alcohol, por ejemplo, cuando una persona es asiduo a la cerveza, toma mucha cerveza, le da muchas ganas de orinar, ¿sí? Cuando come o algún alimento irritante también provoca ganas de orinar. Evitar el frío ambiente, las bebidas muy frías, control anual. Siempre hay que hacerse un control anual. Y acá en esta diapo, más o menos, vamos a ver, más o menos quiero presentarle porque es así. Cuando una próstata tiene menos de 30 gramos, digamos que menos de 30 gramos, es una próstata de características normales, pero cuando se está aproximando al 30, el adenoma, el abordaje quirúrgico, acá empezamos a tomar el abordaje quirúrgico que es la recesión transuretral, la RTU. Esto me habla sobre cuáles son las condiciones a las que un paciente con este agrandamiento de próstata, cuando eso ya tiene menos de 30 gramos la próstata, es ahí donde los pacientes deberían llegar lo más pronto posible a la consulta médica. Y el abordaje quirúrgico para este adenoma de menos de 30 gramos sería una recesión transuretral. ¿Qué es la recesión? Es el abordaje quirúrgico, cómo el cirujano, el urólogo va a abordar la cirugía. Cuando hay una próstata entre 30 y 60 gramos, el adenoma con lóbulo medio, recuerden la imagen que le presenté al principio, con lóbulo medio, también puede hacerse una recesión transuretral. Si se determina que el agrandamiento está en el lóbulo medio. Una próstata con 60 gramos o más de 60 gramos de adenoma, se va a realizar la adenomectomía. La adenomectomía, pero a cielo abierto. Recuerden, recesión transuretral entre 30 y 60 gramos. ¿Sí? Recesión por arriba de los 60 gramos, el paciente va a hacer una adenomectomía. Recuerden que yo no hablo de prostatectomía, no estoy hablando de prostatectomía, estoy hablando de adenomectomía prostática. ¿Sí? Porque les dije que si el adenoma o ese crecimiento se presenta alrededor de la uretra, periuretral, ya sea en la zona de transición o en la zona central del lóbulo medio, en el lóbulo medio, recuerden que la próstata tiene 3 cuerpos, 2 laterales y 1 medio. 2 laterales y 1 medio. Si se presenta en el lóbulo medio, también se puede realizar un abordaje quirúrgico y se puede hacer recesión de ese adenoma transuretral. Y si no, se va a hacer una adenomectomía a cielo abierto. Técnica de cirugía, la recesión transuretral, adenomectomía prostática transvesical, adenomectomía prostática retropúbica, ¿no es cierto? La vía de acceso quirúrgico dependerá, ya les dije, del tamaño de la próstata y que es la evaluación que se realice de esta por medio del urólogo. El tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Síntomas severos que interfieren en la calidad de vida. Mucho tiene que ver la calidad de vida del paciente. Fracaso del tratamiento farmacológico, trauma. Presencia de complicaciones, necesidad de otra cirugía, ejemplo, reparación de citostomía suprapúbica. Vuelvan a ver, citostomía suprapúbica, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y ahí tienen una recesión transuretral. Ahí tienen un ureteroscopio, ese ureteroscopio tiene un tipo cuchillito, un tipo dispositivo que va haciendo, ¿no es cierto?, que se ingresa a la vejiga y se va retrocediendo, se retrocede y se va haciendo la extirpación de ese adenoma. Ahí tienen ustedes esa imagen, ver cómo se ingresa. Acá
¿no es cierto? Está el adenoma, entonces, ¿qué está obstruyendo? Se ingresa y van cortando, cortando, cortando. O se puede hacer con láser. ¿Mm? El procedimiento es más realizado, requiere de cuidados enfermeros postoperatorios muy especializados, ¿sí? Muy especializados. Ustedes van a ver ahí, ¿no es cierto? Se ingresa a vejiga, el famoso músculo, se ingresa a vejiga, se retrocede y se va sacando el adenoma. Se va reduciendo y se va liberando la luz de la uretra. Ahí le muestran, ¿no es cierto?, una próstata tremendamente agrandada. Mire, esta próstata que ocluyó totalmente la uretra, la obstruyó totalmente. Entonces, con la cirugía, ¿ve? Esta cirugía se hizo en el lóbulo medio, estos son los dos lóbulos laterales. Entonces, ¿qué hacen? Ingresan a la vejiga y vienen a arrastrar, arrastran, arrastran, arrastran y liberan la uretra. ¿Ah? ¿Sí? Cortan, 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 cortan el lóbulo medio, cortan el lóbulo medio y, ¿no es cierto?, arrastran la vejiga. Si se trata de un adenoma o de un cáncer prostático, ya vamos a ver, de un cáncer de próstata, un adenoma prostático maligno, entonces, ¿qué es lo que se saca? Se saca el adenoma, pero lo que queda es la piel que recubre ese adenoma, ese tejido que recubre el adenoma. Se ingresa, se saca, se barre todo, pero queda la piel. ¿Mm? No se extrae totalmente todo, no se hace una extracción, se borra totalmente esto, no. Internamente ese crecimiento normal de tejido de esas células que sufren una modificación de la apostosis y crecen y crecen y crecen, forman el adenoma, entonces se lo retira. Ustedes van a ver acá, en esta imagen, ¿no?, cómo queda. ¿Mm? Quedaría la cascarita como si fuera a ver, ¿qué le puedo decir? Una naranja, ¿no? La corto a la naranja, saco la parte de la pulpa de la naranja, acá ven que está sacando la pulpa de la naranja, ¿sí? Y queda toda la cavidad ahí. ¿Ah? Esto es antes, esto es después. Miren cómo está el adenoma, ¿sí? Acá está el lóbulo medio, está obstruyendo, y acá liberó. ¿Ah? Se liberó la imagen. Bueno, esto es un citoscopio con retroscopio. Ustedes van a ver que acá ingresan, ¿sí? Ingresan por uretra, recesión transuretral, recesión transuretral. Estos son los elementos que se utilizan, ¿sí? Ingresan a la vejiga, ¿sí? Esta es la uretra y acá está la próstata. Van a ingresar y van a sacar. Esto les permite visualizar toda la vejiga, la próstata, para ver si no encuentran alguna otra situación. Ventaja de la prostatectomía transuretral. Evita la práctica de la incisión abdominal, técnica con menor tasa de morbilidad y trastornos de la eyaculación. Ese es otro de los temores que se tiene el varón, que pueda haber impotencia sexual o puede haber trastornos de la eyaculación. Pero a pesar de que son pacientes de edad, digamos, avanzada. Ustedes cuando vayan a las instituciones hospitalarias, cuando nos toque ir a las instituciones hospitalarias, y cuando entren, por ejemplo, en el servicio de especialidades varones, ustedes van a recorrer las habitaciones, sobre todo las primeras habitaciones del servicio. Las primeras habitaciones están destinadas a pacientes con trastornos urológicos o renales. Entonces, ustedes ingresan y hacen una visión, una evaluación de quiénes son los pacientes que están ahí. Los pacientes de mayor edad, los más grandes, los viejitos, que tienen, por lo general, si se acercan y le preguntan, son pacientes que tienen trastornos prostáticos. En cambio, los pacientes jóvenes, que ustedes pueden observar, generalmente tienen trastornos renales o testiculares. ¿Cuáles son los trastornos renales que con mayor frecuencia se observa? Esos trastornos son la litiasis renal, la presencia de cálculos
que necesitan una técnica quirúrgica como para eliminarlo. Por eso se interna en el servicio de cirugía de especialidades varones. Puede haber pacientes jóvenes con cáncer de testículo o con traumatismo de testículo, con torsión testicular, ¿sí? En donde qué haya que hacer, dependiendo, ingresan y ver qué calidad tiene ese testículo. Si esa torsión no lo necrosó, entonces se debe sacar ese testículo, ¿sí? Entonces, o cáncer testicular, donde el tratamiento va a ser totalmente diferente. Se va a sacar los dos testículos, ¿sí? Como decía el profesor Ernesto, no me puedo acordar. Bueno, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Molestando, ¿no es cierto? Se hace una orquidectomía, orquidectomía bilateral, o se puede, como el profesor Ernesto hacía una broma muy significativa que se hacía, y perdón, no, mejor no la dijo, sí me acordé, pero no se la dijo. Entonces, ese es el asunto, ¿ah? Hospitalización y convalecencia más breve, la tasa de mortalidad es menor, causa menos dolor, causa menos infección, se emplean en casos de glándulas moderadas a pequeñas. Las desventajas que tiene este tratamiento del abordaje por recesión transuretral, también tiene desventaja, que requiere enorme pericia del cirujano. Tienen que ser cirujanos especializados en el tema y que tengan, ¿no es cierto?, mucha experiencia en la práctica quirúrgica. Puede reaparecer la obstrucción, hay traumatismo, puede haber traumatismo uretral y a veces surgen estenosis. Acá, esta parte de estenosis también la puede provocar el enfermero. ¿Por qué digo que la puede provocar el enfermero si es que este enfermero o ustedes que se están formando no prestan mucha atención al tema? Porque van a ver que la sonda vesical, la sonda urológica de triple vía que se conecta en la vejiga, sonda urológica de triple vía que se conecta en la vejiga, no debe ser extraída por más que se obstruya. Una de las complicaciones que tiene esta cirugía, porque recuerden que esa próstata está al lado del cuello de la vejiga, entonces al cortar, se cortan vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos drenan al principio esa sangre dentro de la vejiga. Drenan esa sangre dentro de la vejiga. Entonces, hay que sacar esa sangre, hay que eliminar esa sangre de la vejiga. ¿Cómo se elimina? Colocando una sonda urológica de triple vía, colocando una solución de lavaje, que lo vamos a ver un poquito más. Entonces, ingresa el líquido a la vejiga y va sacando. Entonces, muchas veces, esa luz de la sonda es obstruida por coágulos. Al estar obstruida, posiblemente un enfermero que no sea experto en el tema o que un enfermero que nunca haya estado en contacto con este paciente, tome la decisión de retirar esa sonda, la retira y se va a producir una estenosis de la uretra. Puede llegar a producirse una estenosis de la uretra. Esa sonda, el único que la retira es el urólogo. El único que la mueve, la rota, es el urólogo, porque él sabe dónde la colocó y sobre todo dónde colocó ese balón que se llena con 30 a 50 mililitros. Que aquí también ese balón cumple una leve función del peso que tiene esos 50 mililitros sobre la zona donde se hizo la adenomectomía transuretral, ¿sí? Ese peso también actúa como produciendo una leve hemostasia de la zona, apretando los vasos, presionando los vasos para que no sangre totalmente. ¿Se entiende ahí? Por favor, habiliten los micrófonos y pregunten. ¿No hay nadie? ¿Cuántos son? Son 68 de los cuales. Profe. ¿Se entiende? ¿Está clarito o no? ¿Ah? Entonces, ¿cómo es el abordaje? Es por uretra, recesión transuretral. Un abordaje que se realiza por uretra con los elementos que vimos hace un ratito.
Ahora también hay una prostatectomía suprapúbica. ¿Qué significa? Que acá va a haber una cirugía a cielo abierto. Es una técnica sencilla, la zona de exploración es más amplia. Recuerden eso, la zona de exploración es más amplia. Permite explorar en busca de ganglios linfáticos cancerosos. Recuerden que siempre que va a haber una presencia de un CA a este nivel, va a haber también la presencia, el crecimiento y la presencia de cánceres, de ganglios linfáticos en la zona. Pero como no es el caso, la pasamos. Pero al ser tan amplia la cirugía, ¿no es cierto? Lo que se puede llegar a visualizar, esto permite ver también el paquete ganglionar que está trabajando ahí. Por supuesto que se va a hacer una extracción de uno de esos ganglios y se va a evaluar, se va a mandar a la... Permite la extracción de masa completa de la porción obstructora de la glándula. Se saca toda la glándula, se saca toda la glándula. Esto es lo que permite. Permite el tratamiento de lesiones, si es que existen lesiones en la zona, producidas concomitantes a la vejiga. Lesiones concomitantes a la vejiga. ¿Cuál es la desventaja? Se necesita una vía de acceso a través de la vejiga. Acá, recuerden, es difícil la hemostasia, y puede haber derrame de orina. Y este derrame de orina puede haber alteraciones en un drenaje que se va a colocar. ¿Qué es lo que me dice esto? Que ustedes recuerden que la parte superior de la vejiga, ¿sí? A la vejiga, la ubican a la imagen de vejiga que yo se les mostré, en la parte superior de la vejiga, no así la inferior, de la media inferior, ¿sí? La parte superior está recubierta por hojas de peritoneo. ¿Recuerdan eso? Está recubierta por hojas de peritoneo. Cuando se hace el abordaje para extraer ese adenoma por vía suprapúbica, lo que se hace es cortar, hacer una diéresis. Corte, diéresis significa corte, llegar al adenoma y extraerlo. Pero después se tiene que hacer una hemostasia, un cierre, una síntesis de ese corte. Y recuerden, las hojas del peritoneo es lo mismo que las hojas de la pleural. Son dos membranitas, una que recubre al órgano, o sea que es visceral, y otra que está recubriendo la pared. Entre ambas membranitas existe también un líquido, ¿sí? Un líquido. Entonces, ahí existe una presión negativa. Existe una presión negativa. Voy a ponerlo. Habiliten las cámaras. Entonces, esas hojas de peritoneo, la parte superior de la vejiga está recubierta con peritoneo. Está recubierta con peritoneo. Al cortar eso, entra sangre, vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué entra? Sangre. Y al hacer la hemostasia de la zona, eso también puede haber una fuga de orina en esa zona. Esa zona que era negativa, entre ambas pleuras, se vuelve positiva. Es levemente positiva, ¿no es cierto? Entra líquido. Por eso ahí los cirujanos, cuando hacen este tipo de cirugía a cielo abierto, ¿qué es lo que colocan? Un drenaje abdominal aspirativo. Este drenaje abdominal aspirativo, recuerden que es un tubo de goma al que se le conecta un sachet que nosotros, como somos pobres, en instituciones pobres, ese sachet le hacemos un acordeón o colocamos un sachecito especial, es un drenaje especial que viene como acordeón, le sacamos el aire, le provocamos un vacío, presión negativa, se conecta a ese tubo de goma que se encuentra en esa posición ahí y produce la aspiración de ese líquido. Algunos teoristas dicen que no es necesario porque se reabsorbe, pero con el tiempo se fue viendo que sí es necesario colocar ese drenaje. Entonces, ya voy diciendo, dos elementos que este paciente tiene. Tiene un drenaje urológico de triple vía. Cuando se termina la cirugía, a este paciente se le colocó un drenaje urológico de triple vía, al igual que al paciente que se hace un abordaje por recesión transuretral. ¿Sí?
Este paciente también se le coloca un drenaje urológico de triple vía porque también se vuelca sangre en la vejiga y hay que sacar. Porque si no se pondrían coágulos y esos coágulos obstruirían todo. Entonces, se coloca. Y además, este paciente va a salir con un drenaje abdominal aspirativo. Un drenaje abdominal aspirativo. ¿Sí? Entonces, de ahí lo colocan en ese espacio. Creo que se denomina espacio de Rauch. Quizás no nos acordemos, pero es un espacio donde se producen esas colecciones de sangre o de líquido y voy a producir la salida. Si la sonda urológica de triple vía se obstruye la luz, en este tipo de cirugía, se obstruye la luz, la vejiga, como yo tengo un drenaje que va goteando, 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 estamos lavando la vejiga para sacar la sangre, al obstruirse, el líquido, si nosotros no nos damos cuenta que está obstruida, empieza a aumentar la cantidad de líquido en la vejiga, aumenta la cantidad de líquido y puede haber fuga de ese líquido por la sutura. Puede haber fuga por la sutura. Entonces, como yo tengo un drenaje abdominal aspirativo que sale a la pared abdominal y que sale al sachet, entonces yo sé que, como le enseñó la profesora Pereira, que todo drenaje abdominal aspirativo tiene como máximo 100 mililitros en 24 horas. Acá yo voy a ver que se pone 500, se llena, porque la fuga de ese líquido va a ese drenaje. También me informa que hay algo mal. Me informa que hay algo mal. Nosotros tenemos que tener un control estricto del ingreso y los ingresos del drenaje. ¿Sí? Control estricto del ingreso y del egreso. Entonces, recuerden que este paciente sale con un drenaje abdominal aspirativo. Recuerden, es un drenaje aspirativo. Recuerden que había drenaje no aspirativo y drenaje aspirativo. La sonda urológica de triple vía es un drenaje no aspirativo. ¿Por qué? Cae por gravedad, porque tiene que estar por debajo del paciente. En cambio, este es un drenaje abdominal aspirativo. ¿Qué se espera que salga? 100 mililitros en 24 horas. Si sale más, mucho más, hay que evaluar qué es lo que está pasando en el trayecto de la salida de la sonda. ¿Mm? ¿Se entiende ahí? ¿Se llega a entender lo que me están mirando? Profe, Sí, profe, está Sí. claro. Sí, Yo ¿quién quiero iba? aclarar, digamos, con respecto a las dos técnicas, transuretral y la Sí. suprapúbica, ambas salen con sonda urológica de triple vía. Ambas sale con sonda urológica Sí. de triple vía, porque ambas, Bien. en ambas cirugías, la sangre, el corte que se hizo, los vasos sanguíneos que quedaron ahí, que se cortaron, ¿sí? Entra un poco de sangre a la vejiga. Entran, hasta que se produzca bien la hemostasia, entra sangre en la vejiga. Entonces, si hay sangre en la vejiga, hay que sacar. En la recesión suprapúbica, la cirugía de cielo abierto, también exactamente lo mismo. ¿Sí? Entra sangre a la vejiga, por eso, en ambos casos, sale el paciente con sonda urológica de triple vía. Nada más que en la recesión transuretral, el paciente va a tener menos días de internación, menos complicaciones. ¿Sí? En cambio acá va a tener más días de internación y posiblemente se presenten más complicaciones. Recuerden, el tamaño de la próstata para que se realice una recesión transuretral debe ser pequeño. Debe ser pequeño, menos de 30 gramos, menos de 30 gramos. Pero si está entre 30 y 60, ya no va a poder salir por la uretra. Va a ser una cirugía de tratamiento muy grande, muy significativa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una incisión en la pared abdominal suprapúbica y se ingresa y se saca. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Por Solo favor. la suprapúbica es con drenaje aspirativo, abdominal aspirativo, profe. Solo la Sí, suprapúbica. solo la suprapúbica porque la otra no hay una incisión. Directamente se entra a la uretra, se entra por la uretra, se pasa a la vejiga, empieza a retroceder el ureteroscopio ¿no es cierto? Y empieza a romper, a extraer, a cortar la vejiga. O si se ingresa con láser, se va haciendo la extracción de la vejiga con láser. ¿Entienden?
Entonces, en ambos casos, el abordaje quirúrgico por resección transuretral o por la vía suprapúbica, los dos salen con drenaje urológico de Treviño. Y en la cirugía a cielo abierto con incisión mediana suprapúbica, el paciente puede salir. Va a salir con un drenaje abdominal aspirativo, por lo que le dije esas cosas del peritoneo, por las hojas del peritoneo, ¿sí? Que se vuelven positivas, hay que sacar ese líquido para que vuelva la negatividad y no quede ningún líquido ahí que se pueda llegar a posteriores e infectar. Que esa sería una de las complicaciones que se pueden presentar en este tipo de cirugía. Por eso es que se pone el drenaje abdominal aspirativo. ¿Sí? Este drenaje abdominal aspirativo puede salir por la línea de sutura, y ahora por lo general se lo saca por contrabertura. ¿Qué significa? Acá está la línea de sutura, acá se hace un cortecito, se mete el tubo de goma, ¿sí? Llega al espacio este donde se encuentra coleccionado el líquido, donde se encuentra el líquido ese, y se conecta el sachet para que salga el líquido. Drenaje que puede salir por la línea de sutura y drenaje que sale por contrabertura. ¿Qué es lo que se vio? Cuando el drenaje abdominal aspirativo salía por la línea de sutura, el proceso de cicatrización se retrasaba. Acá había que hacer curación de herida limpia contaminada. ¿Por qué? Porque estaba la herida, y ahí salía el drenaje. ¿Ah? Estaba la herida y salía el drenaje. Y entonces había que hacer. Pero al tener un elemento extraño, que es el tubo de goma, ¿sí? Había un retardo en el proceso de cicatrización. Ahora no. En estos momentos lo que están haciendo los urólogos es sacarlo por contrabertura. La línea de sutura sigue igual, hay que valorarla, como ustedes saben, valorar la línea de sutura, ver la presencia de algún tipo de secreciones, y también hay que valorar el sitio de salida y de inserción y de salida del drenaje abdominal aspirativo. ¿Qué es lo que se espera? Que drene 100 mililitros en 24 horas, y las características va a ser un líquido sanguinolento. ¿Sí? A medida que pasan las horas, se va reduciendo la cantidad de ese líquido en el drenaje abdominal aspirativo y va a ser un indicativo que se retira. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, señores? Señores. ¿Nada? Genial. Bueno, entonces, acá, ¿no es cierto? Ahí en la línea esa puede haber derrame de orina, y si tiene un drenaje abdominal aspirativo, yo voy a ver el líquido sanguíneo más el líquido, ¿no es cierto? El líquido de irrigación. La convalescencia es más prolongada y molesta, y hay un mayor riesgo después de las 72 horas, mucho más alejado de infección. Pero sí se puede presentar hemorragia en el posoperatorio inmediato. ¿Sí? La infección se va a dar en largo tiempo. Recuerden que después de las 72 horas recién empieza a haber un crecimiento o una multiplicación de microorganismos, y cuando se complete esa proliferación de microorganismos, recién podemos hablar de infección. Pero en cambio, las hemorragias pueden estar presentes en el postoperatorio inmediato. Bueno, esto es prácticamente lo mismo: hemorragia de origen prostático que lleva al taponamiento vesical, infección, incontinencia. Bueno, acá tiene imágenes del tratamiento médico con láser. Esos son los láseres que tienen en contacto. Pueden ser láser rojo, láser verde. ¿Sí? Acá tienen, ve cómo se va haciendo la cauterización del cierre, la extracción. Se va quemando con el láser. Es así, pero también existen complicaciones. Yo estoy hablando de la adenomectomía. Cuando se produce una obstrucción de la vía, veíamos, ¿no es cierto?, que se puede producir, al haber mucha presión y haber este músculo, si tiene alguna deficiencia en sus paredes, se puede presentar un divertículo. ¿Sí? Se puede presentar un divertículo. Pero lo más importante acá es que la retención de orina,
acá, ese rastro, esa sensación de que me falta orinar, si yo no la soluciono, acá va a haber residuo de orina, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Que alguna célula, algún átomo de algún elemento de esto, por ejemplo, un urato, un pequeño urato, se forme ahí. Se forme ahí. Ese urato, ese cálculo de urato, ¿qué hace? Provoca que actúa como imán. ¿Vieron el imán? Entonces, ¿qué hace? Si yo le pongo elementos metálicos a todos estos, ¿sí? Entonces van adhiriéndose al urato principal, a ese núcleo principal, ¿sí? Y se forma una litiasis, depende del tamaño que sea, puede ser muy significativa, que cuando se hace un abordaje por vía suprapúbica, se evalúa la vejiga y si están estos cálculos, se los saca, ¿sí? Y si no, se tendrá que tomar medidas para retirar estos cálculos. ¿Sí? Entonces, una de las complicaciones importantes es la formación en el adenoma prostático, es la adhesión y la formación de litos dentro de la vejiga. Entonces va a haber hematuria, litiasis, puede haber infección urinaria, vejiga de esfuerzo, insuficiencia renal, retención urinaria. La retención urinaria me lleva a la insuficiencia renal. ¿Por qué? Recordemos que si acá la orina no sabe y se sigue formando y no sale y se sigue formando, entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Manda esta orina, la manda a los uréteres. Los uréteres están presionados y siguen llevando la orina esa a los riñones que formó. Entonces se va a producir un agrandamiento del riñón. ¿Cómo se llamaría? A ver, se me fue de la boca, se me fue de la memoria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Habiliten. Hidronefrosis, se produce una hidronefrosis y esa hidronefrosis me lleva a una insuficiencia renal. Si esa insuficiencia renal no se soluciona, puede pasar a una insuficiencia renal crónica, ¿ah? O puede ser una insuficiencia renal crónica terminal con tratamiento de hemodiálisis, porque hay que extraer esos riñones, ¿sí? Entonces, miren todo lo que puede causar o todo lo que puede causar la obstrucción de la luz de ese adenoma prostático. Entonces dijimos que había cirugía a cielo abierto, que es la adenomectomía prostática a cielo abierto, o la resección de ese adenoma por un abordaje transuretral, retención transuretral. ¿Estamos? ¿Va bien ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno. A ver si puedo pasar, si me permite pasar. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto lo pongo para que nos distendamos. No vamos a ver vamos a ver acá un caso clínico. Vamos a ver, ¿sí? Acá un caso clínico. ¿Qué es lo que quiero? Quiero contarles algo. Primero les voy a contar y les voy a manifestar el caso clínico. A ver, nos miremos. ¿Sí? Habiliten las cámaras y los micrófonos, siempre y cuando no haya ruidos internos. Si no, dejemos. A ver, escriban esto, escríbalo. ¿Sí? Escríbalo. Paciente de 78 años de edad que comenzó con signos irritativos y signos obstructivos por crecimiento anormal de una porción de la próstata. ¿Sí? Entonces, como tiene esa visión del tacto rectal, y como les decía, nosotros somos miedosos, no nos enfermamos tanto como las mujeres. Somos miedosos, no vamos al médico. Pero la ventaja que tienen las mujeres es que nosotros nos morimos más pronto que ustedes.
Ustedes se enfermarán mucho más, podrán hacer eso, pero, ¿no es cierto?, nosotros los varones nos morimos mucho más pronto que ustedes. Entonces, como no recurre al médico porque tiene miedo, entonces, ¿qué pasa? Llegó el momento que se produjo una obstrucción total de la uretra por ese adenoma. Ese adenoma obstruyó totalmente la uretra. Obstruyó totalmente la luz de la uretra. Como esto provoca intenso dolor en la zona suprapúbica, permítame, intenso dolor en la zona suprapúbica y se produce la distensión vejical porque el riñón sigue produciendo orina. Intenso dolor. Entonces concurre al servicio de guardia del hospital donde ustedes son enfermeras, enfermeros. Concurren al servicio de guardia donde ustedes son enfermeras o enfermeros. Lo revisa el urólogo y les dice a ustedes, señor, señorita o enfermero o enfermera, colóquele una sonda urológica de doble vía, una Foley. Ustedes preparan todo el equipamiento, ya conocen cómo se prepara, cuál es la técnica, y quieren introducir la sonda y ustedes ven que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, hay una obstrucción, evidentemente, no lo van a poder hacer. Vienen, le comunican al urólogo que es imposible hacerlo, viene el urólogo, trata de dilatar la uretra, para colocar una sonda, pero tampoco lo puede hacer. Tampoco lo puede hacer. Entonces, ahí toma la decisión de realizar una primera cirugía. Esa cirugía se puede realizar en el quirófano de la guardia o en un consultorio especializado, especial, ¿no es cierto? Va a ser una talla vesical, una citostomía suprapúbica. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, déjeme que vuelva a la presentación. Perdón. A la citostomía suprapúbica. ¿Qué es la citostomía suprapúbica? No es otra cosa que colocar un dispositivo para evacuar la vejiga. ¿Qué dispositivo se coloca? Una sonda Foley de doble vía. Una sonda Foley de doble vía. ¿No es cierto? Entonces decimos que la citostomía suprapúbica o talla vesical es el procedimiento que consiste en la colocación de un